Bueno, muchas gracias. Lo primero por estar aquí. O sea, yo os agradezco sinceramente que queráis pasar tiempo. Entiendo que queráis pasar tiempo con otros ponentes, me cuesta más entender que queráis pasar tiempo conmigo, entonces es algo que tengo que agradecer. Y sobre todo me hace mucha ilusión pues porque el último evento que yo iba a hacer justo antes de que llegara nuestra querida pandemia era aquí, era el 28 de marzo en el Guggenheim. Lógicamente nunca se llegó a hacer y esto es un poco como cerrar el círculo, ¿no? Volver aquí, un escenario fantástico. Yo no recuerdo en qué año estuve ni he repasado la presentación que hice en su día, entonces espero no repetir demasiadas cosas. Si es así, pues ya me las disculparéis. Vamos a hablar de comportamiento humano y de datos. Y por qué entender el comportamiento de las personas es clave, junto con la extracción y la consulta de los datos, básicamente para entender. O sea, todos tendemos a percibir la realidad bajo nuestro propio prisma, y esto en cualquier solución de diseño, y cuando hablamos de diseño no penséis en diseñar una catedral, un edificio, un sitio web o una aplicación digital. Todos diseñamos cosas en el día a día cuando quieres diseñar una solución al problema que sea. Yo siempre digo que mi trabajo consiste en diseñar soluciones, resolver problemas, en una escala digital en mi caso, pero todos hacemos esto. Y cuando todos queremos resolver un problema tenemos que atender al comportamiento y a los datos. Sin entender el comportamiento y sin entender los datos, va a ser difícil que podamos resolver un problema. Como en mi charla pone debajo CRO, no es una rana que tenga un croar fuerte, ¿no? No, es CRO, son las siglas de Conversion Rate Optimization, que básicamente consiste en la metodología que empleamos cuando trabajamos con productos y servicios digitales que quieren mejorar. El principal problema que tienen la mayoría de los sitios web y de las apps es bueno, que están en el mercado, que funcionan, pero que no consiguen el nivel de objetivos que pretendían conseguir cuando se diseñaron. Son, en cierto grado, ineficientes. Y al final esto es una metodología que utilizamos para mejorar continuamente los productos y los servicios digitales. Por eso cuando muchos de vosotros veis un cambio en un producto o en un servicio digital, generalmente la pretensión que hay es que funcione mejor de lo que funcionaba antes, ¿vale? Pues yo me dedico a eso. Los productos y los servicios digitales son complejos porque nunca tienes una relación directa con las personas que los utilizan. No las ves, no sabes qué hacen, no sabes cómo están. Alguien puede estar visitando tu e-commerce y puede estar pues, con una bata y una Coca-Cola, o puede llevar un traje con camisa y corbata. No sabes absolutamente nada de esas personas, ni tienes ningún dato de referencia acerca de cómo se comportan o quiénes son. Y esto, si lo pensáis como comercio, es tremendamente difícil de gestionar, porque si tú tienes una panadería, ves entrar a la gente, sabes que compra las magdalenas, sabe que las pruebas, te preguntas si tienes determinado tipo de bollería o panes y tienes pistas sobre lo que deberías hacer. En digital todo eso queda sustituido por los datos. Todo eso queda sustituido por los datos. A muchas de las personas que estáis aquí seguro que pues, manejáis datos en el día a día, Google Analytics, todo este tipo de historias, ¿vale? Usuarios, sesiones, etcétera. Fantástico, maravilloso. ¿Pero qué sabes de esas personas? Nada. No sabes absolutamente nada. Entonces, es muy bonito el discurso de las personas, siempre por delante, las personas in my heart forever, todo este rollo, pero en realidad no sabes nada de nada de nada. Y hay que entender cuál es el comportamiento que todos tenemos, cómo nos comportamos en nuestras relaciones con la tecnología. Hay un libro fantástico de Donald Norman que se llama El ordenador invisible, que habla acerca de cómo las personas nos relacionamos con la tecnología y con los artefactos tecnológicos. Bueno, que os voy a decir hoy día, ¿no? Y hay que entender, palabra en inglés, los triggers de comportamiento, las cosas que nos disparan a comportarnos de una determinada manera. Hasta la década de los años 70 del siglo XX, tendíamos a creer, se creía que el comportamiento siempre era racional, que todos hacíamos un análisis concienzudo de la situación en la que nos encontrábamos y en base a los datos de los que disponíamos tomábamos una decisión. Todo muy racional, muy estructurado, ¿correcto? Todo muy bien, pero la realidad no es así. En el año 1972, Tversky y Kahneman, que seguramente algunas de vosotras habéis oído hablar de Daniel Kahneman. Kahneman, bueno, es un psicólogo que ganó el Nobel de Economía, curioso. Tversky y Kahneman publicaron este artículo, ¿vale? La creencia en la ley de los pequeños números. Y es el punto de partida de lo que hoy día conocemos como economía conductual. Básicamente explica la mecánica que todas las personas tenemos en nuestras decisiones, que no obedece a elementos racionales ni obedece a elementos de análisis objetivo, sino a otro tipo de causas y de motivaciones que se derivan de la mochila emocional
que cada persona lleva encima y de su construcción social y como persona. Por eso, a la hora de diseñar soluciones, necesitas lo que yo llamo el crisol, la diversidad, los diferentes puntos de vista. Es muy raro llegar a una solución realmente efectiva si hay un punto de vista monotemático en la conceptualización y el diseño de esa solución. Tiene que haber diferentes puntos de vista. Para mí, el mejor ejemplo de comportamiento futuro son mis hijos. Todas las personas que tengáis niños cerca observaréis cómo su comportamiento difiere mucho del nuestro por muchísimas razones, pero es muy complicado explicarle a una niña de 9 años lo que era esperar a que llegaran las 3 o las 4 de la tarde para ver los fruitis en una determinada cadena, o que tú te levantabas, y esto es lo que me hace sentir veterano, a ver la bola de cristal a una hora determinada. En concreto, en mi caso, la cuarta parte, que muchas veces la presentaba Javier Gurruchaga, que era un señor que me aterraba y admiraba a la vez, todo junto, ¿vale? Ellos no comprenden la linealidad, no comprenden la temporalidad, no comprenden el concepto de una parrilla fija en la que yo solo puedo ver lo que se emite a una hora determinada. Para ellos no ha existido eso. Entonces, hay una frase muy peligrosa que se oye muchas veces, es, pero esto no se hacía así, o esto no se hace así. No se hacía es la verdad, no se hacía en pasado. No se hace es arriesgado, porque ahí lo que estás aplicando es tu prisma de comportamiento, el cómo tú consideras que debe de hacerse eso. Es un ejemplo muy tonto, pero que lo podéis entender. De hecho, diseñar soluciones y objetos para los niños es extremadamente complejo, porque tú eres ya un adulto y no entiendes muchas de sus mecánicas. Yo, de hecho, hablo el 29 de abril en un foro de niños de 8 a 10 años y estoy acojonado. O sea, mucho más que aquí. O sea, es porque, bueno, pues porque somos iguales, somos pares, ¿no? La ley de los pequeños números fue el primer paso para demostrar cómo tomamos decisiones sin tener en cuenta datos excesivamente significativos. ¿Sabéis quiénes son estas personas? ¿Quién lo sabe, por favor? ¿Quiénes son? Sonia y Selena, correcto. Yo quiero bailar toda la noche, baila, baila, bailando, va, baila, baila, bailando, hey. ¿Vale? Luego tienen otro tema que es menos conocido, pero que funciona bastante bien, que es el de con una mano en tu cintura, mueve, 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 eso es lo que quieres y lo vamos a gozar. Bueno, pues esto. Debo decir que ayer teníamos Steffi y Maitane y yo una coreografía fantástica para hacer en este escenario, pero ellas no han querido participar. O sea, yo creo que hemos hecho bien, ha sido un arrebato de dignidad, pero yo creo que lo hubierais agradecido, hubiera molado un huevo, pero no han querido, ¿vale? La ley de los pequeños números. Tú estás en tu casa y vienen Sonia y Selena a tocar en Bilbao. Tú dices, esto se va a llenar hasta la bandera. Porque en mi familia todo Dios escucha a Sonia y Selena y continuamente ponemos en bucle Yo quiero bailar para comenzar las mañanas. Llega el día del concierto, tú vas y a la hora de llegar ves que se ha cancelado porque no se han vendido entradas, lo cual es lógico, ¿vale? Es lógico. Pero tú dices, ¿por qué ha pasado esto si a todo el mundo le gusta Sonia y Selena? No, a todo el mundo no. Sonia y Selena le gusta a tu ley de los pequeños números. Entonces, es la tendencia a creer que una pequeña muestra de algo es representativa de la totalidad. Y lo sufrimos todas las personas que estamos en esta sala de una manera o de otra. A raíz de la ley de los pequeños números nace el concepto de economía conductual, que es el estudio de cómo los factores psicológicos, de cómo determinados elementos ambientales y de cómo nuestro propio bagaje emocional y cultural nos hace tomar decisiones de una determinada manera que no es racional. Y las decisiones las tomamos básicamente con dos elementos, los heurísticos, que son básicamente atajos, lo que se conoce como heurísticos de disponibilidad. Los heurísticos son atajos que todos tenemos en base a nuestras creencias, aprendizajes, lo que hemos vivido. Si a ti personas de un determinado patrón te lo han hecho pasar muy mal en la vida por muchas razones, el día que se acerca una persona de ese patrón, tu heurístico va a hacer que te alejes. Un sesgo es un error sistemático en el procesamiento de la información. Es decir, básicamente nuestras decisiones se condicionan por estos dos elementos. El sesgo más popular es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es el que afirma, y muy bien afirmado, que todos tenemos tendencia a darle mayor credibilidad a las personas que opinan exactamente lo mismo que nosotros. Entonces, si tú eres un hardcore fan de Sonia y Selena, y hay alguien a tu lado que, por arte de magia, también es fan de Sonia y Selena, y te dice, es que son cojonudas, no entiendo que no hayan llenado. Tú dices, ¿verdad? Entonces, bueno, y te ves ahí reforzado, ¿no?
Ahora, seguramente, algunas de las personas que estáis aquí, sepáis quién es esta amable anciana, ¿vale? Esta amable anciana es Dorotea Puente. Entonces, cuando tú ves a Dorotea Puente, pues ves a una mujer mayor que, bueno, inspira ternura, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Dorotea Puente se aprovechó del heurístico de representatividad, que es el heurístico que hace que tú desprendas de una persona características por el aspecto o la asociación que tiene pues, con determinados elementos, como en este caso el aspecto de ser una adorable ancianita. Dorotea Puente es la protagonista del primer episodio del Peor compañero de piso imaginable, una traducción muy loca de uno de estos cronocrímenes de Netflix, de los que yo soy muy fan. En Netflix casi todo es muerte, ¿vale? De una manera o de otra todo acaba en muerte, ¿vale? En asesinos, tal, bueno, es una cadena truculenta, es una OTT truculenta. Bueno, Dorotea Puente acogía personas en su casa que la consideraban una amable anciana y en su jardín se encontraron 9 cadáveres, ¿vale? Y Dorotea Puente era una persona que en su vecindario era muy querida, contribuía con causas de caridad, organizaba comidas, hacía donaciones que hacía con el dinero que cobraba de las pensiones de las personas que estaban muertas en su jardín y que nadie sabía que estaban muertas. Se estima que gastó aproximadamente unos $100.000 en beneficencia simplemente para que la comunidad la considerara una persona de orden, ¿vale? De heurístico de representatividad, ¿vale? Y ella, bueno, pues aprovechó un poco este tipo de cosas. Esto es bastante popular, ahí tenéis el enlace que luego lo podéis consultar. Básicamente la psicología reconoce algo más de 200 sesgos cognitivos que nos afectan en todos los días. Bueno, es cuestión de simplemente conocerlos y saber cómo los podemos emplear en las soluciones de diseño. Claro, hay una pregunta muy típica, ¿no? ¿Cómo puedo ser neutral? ¿Cómo yo como persona puedo ser neutral y no verme afectada por sesgos? No puedes, evidentemente, no puedes. Simplemente puedes ser consciente de que esto existe y puedes gestionarlo. Casi todas las técnicas de marketing enfocadas a la persuasión se basan en el uso de los heurísticos y de los sesgos cognitivos. De esto nace lo que conocemos hoy día como Behavioral Design, que es la aplicación de las ciencias del comportamiento en el diseño de productos y servicios. Cómo utilizamos los heurísticos y los sesgos a la hora de diseñar una solución. Básicamente de dos maneras, lo que se conoce como nudge, que es un concepto que viene de un señor que se llama Richard Thaler, que consiste en empujar un comportamiento, ¿vale? Esto nos lo han hecho toda la vida. ¿Te gusta este coche? Uy, pues justo se acaba de ir una parejica que estaba súper interesada, ¿eh? Ahora mismo, hace 5 minutos y me queda un coche nada más. Entonces, no te lo pienses mucho, luego igual en el concesionario hay 5.000 coches, ¿no? Pero tú estás ahí, yo siempre me acuerdo de ese capítulo de Los Simpson que Homer llama, porque le va a comprar a Bart un walkie-talkie que están anunciando por la teletienda y le dicen, bueno, pero quedan muy pocas unidades, dice, por Dios, resérveme uno, y se aleja el zoom y es un almacén lleno a reventar de walkie-talkies de estos, ¿no? El nudge. Y luego lo que llamamos debiasing, que es utilizar los sesgos para eliminar lo que es quizás el principal punto de trabajo en estrategias de conversión, eliminar los miedos, las incertidumbres y las dudas que todos tenemos cuando compramos un producto o un servicio. Tú vienes aquí al Innova, pagas una cantidad, aprenderé lo suficiente, lo que me cuesta la entrada, ¿valdrá la pena? Bueno, todo este tipo de cuestiones. Lo que se hace es analizar la percepción del cliente, pero para esto tienes que entender realmente quién es tu cliente y cómo se comporta y entender los sesgos cognitivos. Detectas cuáles son los que más pesan en sus decisiones y a partir de ahí haces en tu diseño uso de los nudge o del debiasing, ¿vale? Básicamente utilizando este tipo de sistemas de más sencillo, que es el que está enmarcado, al más complejo, ¿vale? Lo más habitual es lo que llamamos behavioral contents, que es el increíble arte de escribir. O sea, yo de verdad flipo y fliparé toda mi vida con cómo las palabras adecuadas, en el momento adecuado, pronunciadas por la persona adecuada, pueden generar un efecto brutal, en el mismo producto o en el mismo servicio. El uso indiscriminado no te garantiza ningún resultado. O sea, no se trata, venga, que hemos escuchado a Ricardo, vamos a ponernos como locos a trabajar todo esto. Yo soy muy fan, por ejemplo, de productos de este estilo, ¿vale? No sé si alguien tiene o el oso hecho de rosas o la rosa de la Bella y la Bestia en estas. Me haríais feliz si alguien lo tuviera, ¿no? Nadie. ¿Eh? Hostia, por favor, es... ¿Cuál de los dos? La rosa.
pero a mí me parece... Uy, ay, que lo tengo... Ah, vale, gracias. A mí me parece fantasía, porque además, si os fijáis, está, o sea, bueno, que está iluminada por dentro, con la cúpula, o sea, ¿por qué? O sea, no, o sea es fantasía pura. Y el oso me parece muy top, ¿eh? O sea, es un oso hecho de rosas, es una cosa... A mí nunca nadie me ha regalado esto, pero si me lo regalaran, sabría que es alguien que me ama y aparte tiene pues algún tipo de problema, ¿no? Seguramente, ¿vale? Pero el caso es que aquí hay una colección de sesgos y de heurísticos como muy burdo, ¿no? Como muy in your face. Validación social, mira, todos lo puntúan con un 4,4, valía 60 euros, ahora vale 29,95, uy, perdón, ahora vale 29,95, te ahorras el 50%, aversión a la pérdida. Es que es una oportunidad increíble. Puedo comprar por 30 euros La Rosa de la Bella y la Bestia para que adorne mis noches y perturbe a mis vecinos, ¿vale? Solo hay 14 en el almacén, seguramente habrá 14.000 en el almacén, pero bueno, solo hay 14 en el almacén, corre, que me lo quitan de las manos, y 6 personas están viendo la oferta ahora mismo. Ahora hay una variación todavía más gore, que soy muy fan, que te sale un pequeño desplegable y te dice Kevin de Omaha está viendo la misma cosa que tú. Hostia, una ansia viva importante, ¿no? Y el oso, bueno, lo mismo. Entonces, a ver, tampoco somos personas, no somos estúpidas. Aunque a veces... Mi cosa favorita, lo que pasa es que no la he encontrado, es algo que anuncian en Instagram generalmente, que es la teletienda de la era moderna, que es una cuchilla enorme, casi parece un rastrillo, para que te afeites la espalda. Entonces, si no la habéis visto, me parece gloria bendita, de verdad. O sea, es como muy aragonés o muy vasco, si queréis también, ¿no? O sea, afeitarte la espalda con una cuchilla gigante, ¿vale? Bueno, dentro de la gran variedad de sesgos hay como unos greatest hits, ¿no? Cosas que no suceden, hay muchos, y yo os invito a que los conozcáis, ¿vale? Hay muchos, hay un libro estupendo de un psicólogo español que se llama Ramón Nogueras, que se titula ¿Por qué creemos en mierdas? Entonces, ¿por qué creemos en mierdas? Explica el auge de las fake news a través de los heurísticos y los sesgos cognitivos. Pero bueno, hay unos greatest hits, ¿vale? En primer lugar, el anclaje, algo que nos hacen continuamente desde hace muchos años, ¿vale? El anclaje es... la valoración que nosotros hacemos de cualquier producto, de cualquier servicio, viene determinado por el primer input informativo que recibimos sobre el precio, ¿vale? El anclaje se hizo popular a raíz de la historia de las perlas negras que se cultivan en Tahití, en la Polinesia francesa, y que durante la década de los años 70 del siglo XX pues no había mercado. Como no había mercado, hay unos primeros intentos de comercializar perlas negras, nadie las compra. Son feas, son negras, nadie las compra. Hasta que un joyero llamado Harry Winston lo que decide es comprar partidas de perlas negras con un socio y colocarlas en una joyería al lado de diamantes, al lado de rubíes y al lado de joyas tal, y darles esa apariencia de exclusividad. Nadie sabía cuánto costaban las perlas negras porque no había en el mercado. Y ellos lo que deciden es colocar las perlas negras en este estilo de precios, ¿vale? 5.900, 6.000 euros, 20.000 euros y mucho más, porque luego hay grados de detalle. El anclaje depende de lo que llamamos coherencia arbitraria. La coherencia arbitraria quiere decir que aunque tú seas arbitrario en la definición del valor de algo, luego eres coherente con el valor que has definido arbitrariamente. Y esa arbitrariedad es lo que hace que muchas veces nuestra valoración del precio o del valor de un servicio venga determinada por ese primer input informativo. Por eso, cuando alguien nos dice que algo vale 5.000 euros y luego te dice que hay una oferta, hombre, a veces son ofertas extremas, ¿no? Un 95% de descuento, esto es un poco extremo, ¿no? Pero que lo puedes comprar por 3.500, hostia, es muy buena oportunidad, porque tu primer anclaje fueron esos 5.000. Luego está la validación social, la tendencia que todas las personas tenemos a considerar acertado, adecuado o correcto un comportamiento porque lo vemos en nuestros semejantes, lo que explica muchas cosas, a veces muchas cosas malas. Canciones más escuchadas. Es de ayer, ¿eh? Cayó la noche, desconozco, Candy de Rosalía, Pantisito, Alejo, Faith Robbie, Una noche en Medellín, Chris MG, Desesperados, Raúl Alejandro, Chencho Corleone, por Dios. Y Mami, Becky G, Karol G. Bueno, yo no digo nada, aquí es cuando me doy cuenta, hostia, ¿tú te acuerdas, Ricardo, cuando, joder, yo qué sé, estaba Enter Sandman, estaban los Guns N' Roses, estaba Billy Idol, era otro, en los 40 demenciales, los podías escuchar, una cosa muy... Bueno, luego ahí tenéis mis listas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya Iker Metal Maximum Power, pues creo que ya un poco da idea, ¿no? Entonces, punk rock, y luego rancheras clásicas, pues las rancheras tienen su punto, ¿vale? Yo os invito a descubrir
a descubrir el mundo de la ranchera. Incluso os puedo decir que José, y esto no está preparado, o sea, cuando hice la captura ayer, estaba escuchando Body Steaming de Healing, no sé qué, no tengo ni puta idea de lo que es, pero bueno, no parece de mi rollo, ¿no? Yo tengo listas de Stoner Rock. Pero bueno, la validación social se utiliza de dos maneras. Esto es lo que hace la mayoría, la totalidad de las personas, claro, 47 millones de españoles en Spotify, pues esto es lo que más escuchan. Sonia y Selena no están, con lo cual tenemos una pérdida importante. Esto es la validación social de lo que hacen personas semejantes a mí. Si a ti te interesa una guitarra Harley Benton, una Flying V, una guitarra de gente bien, de gente responsable, entonces, bueno, pues lo que yo te hago es decir, de la gente que visitó esta guitarra con intenciones de compra, el 49% compró esta guitarra y los demás han comprado estas otras. De manera que lo que te estoy haciendo es ayudarte, entre comillas, a orientarte entre productos similares. La versión a la pérdida. Esto está hiper mega demostrado con un montón de estudios. Valoramos mucho más las cosas que podemos perder que las que podemos ganar. Eso es muy irónico. Ya sabéis, este gran dicho, los refranes contienen toda la sabiduría del planeta, de nunca valoras algo hasta que lo pierdes. El día que lo pierdes es cuando lo valoras, ¿no? Entonces, la versión a la pérdida se usa muchísimo en cosas como esta, ¿no? Pues obtén un 35% de descuento con una suscripción anual y si os fijáis, no pone suscríbete ya, pone ahorra ya. Entonces, ¿qué es lo que voy a perder? Voy a perder el ahorro. ¿Cómo voy a perder un 35% de ahorro? Aversión a la pérdida. El efecto halo, ¿vale? Que es la tendencia por la que atribuimos a un producto o servicio las características de quien lo representa. Ayer se hablaba de Rafa Nadal y de Kia. Evidentemente lo que Kia intenta es tener un efecto halo, es decir, que los atributos de Rafa Nadal se transmitan, entre comillas, al coche. Y el efecto halo lo sufrimos todos los días de muchísimas maneras, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis... Lo estáis diciendo vosotros, no yo, ¿eh? Yo no he dicho nada. El hombre, la leyenda, The Man, ¿no? Además, si veis esta foto entera, es muy curiosa, porque el tío está como en una silla de madera en el agua. O sea, se está mojando los pantalones un poco, no lo entiendo, ¿no? Pero bueno, es David Bustamante, The Man, The Legend, The Myth, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué tiene David Bustamante? Bueno, pues David Bustamante tiene Muy Mío, ¿no? Que es la fragancia de David. O sea, si queréis oler como David Bustamante, solo tenéis que comprar Muy Mío, ¿vale? Entonces se supone que evidentemente lo que hay detrás es que Muy Mío tiene todos los atributos de David Bustamante, sean los que sean, ¿vale? Ahí ya sean los que sean. Esto lo dejo a vuestro criterio. Es que a mí la gente que sonríe siempre me provoca miedo, ¿vale? El status quo. El status quo es la tendencia que todos tenemos a aceptar las opciones que, digamos, ya nos vienen ofertadas de inicio. Y es lo que explica, por ejemplo, cuando entras, y esto tampoco estaba preparado, en la donación al World Central Kitchen, que es la ONG de José Andrés, cuando tú le das a donar, hay un one time, no monthly, one time está premarcado y los 100 euros están marcados. Este es el status quo en diseño. Esta es la opción que yo te recomiendo. Por supuesto, tú eres libre de decidir cualquier otra. Y luego el framing, ¿vale? Hay muchísimos sesgos y heurísticos, pero el framing es muy curioso porque te demuestra que dependiendo de cómo la información se presenta, nuestra reacción es radicalmente distinta. Mismo producto, mismo servicio, mismo precio, te lo cuento de manera diferente, el resultado es totalmente distinto. Yo os traigo un ejemplo muy divertido, real, no puedo contaros, es un banco, evidentemente, un banco naranja. Algo que hemos hecho con Behavioral Design y dentro de un contexto de CRO, de mejora de conversión. Al final el banco lo que pretende es que tú abras más cuentas. Muy bien, contrata tu cuenta nómina, hasta un 5% TAE, sin comisiones. El TAE está siempre presente, pero casi nadie sabe lo que es, ¿vale? Comisiones, condiciones técnicas, etc. Y en el lado de la derecha, un test, una prueba, algo que los datos nos permiten, basándonos en heurísticos y en sesgos. Una cuenta corriente con un banco nada corriente. Esto es framing, la cuenta es igual, se contrata con los mismos campos, tienes que hacer las mismas cosas, simplemente te la cuento de una forma diferente. Los datos es lo que os va a permitir validar si una decisión de diseño es adecuada en términos de negocio o en términos de experiencia, o realmente tiene sentido o no, y os va a permitir conocer si la aplicación de determinados sesgos tiene o no tiene sentido. Este es el framing. Y estos son los resultados, ¿vale? Esto es una herramienta de test, esto es Google Optimize, pero si os fijáis, veis original variante 1. Bueno, la variante 1, básicamente, para que os hagáis una idea, hace que se
registren, que se contraten un 206% más de cuentas nómina. Un 206% más. Aunque los resultados suelen presentarse en forma de intervalo porque pueden fluctuar, entre un 62% y un 206% más. Lo único que ha cambiado, lo único, entre comillas, que ha cambiado, es cómo te cuento la cuenta nómina. Cómo te la cuento hoy, cómo te la contaba ayer. Ahí tengo un pequeño zoom. Hemos pasado de que la contratación esté entre el 3,8% y el 6,5% a que esté entre el 9,3% y el 13,2% por un cambio estúpido, absurdo. ¿De verdad poner a dos muchachas en actitud fiestera y un lenguaje más coloquial va a hacer que nos contraten más cuentas nómina? Una vez más, insisto, en el diseño de soluciones hay que involucrar a todo tipo de personas, sobre todo dependiendo de a quién te dirijas realmente, porque esto, en un gran banco corporativo, seguramente el HIPO, Highly Paid Person Opinion, la opinión de la persona mejor pagada, te diría, esto es una estupidez, no lo hacemos. Pero yo tengo datos que lo demuestran. Tenemos muchísimos datos que casi nadie mira, y veo que se me ha acabado el tiempo, y sobre todo los datos os sirven para entender si los comportamientos que queremos tienen sentido o no. Un ejemplo para que un dato te ayude a identificar puntos de fricción, de dolor, de mejora, ¿vale? El Galaxy S21, lo que os voy a enseñar son datos del Galaxy, pero no de la web de Samsung, ¿vale? No puedo decir qué web, pero no de la web de Samsung. Entonces, el Samsung Galaxy S21 ha recibido en este site, en el mes de marzo, 14.332 visitas. Y con 14.332 visitas hemos vendido 964 transacciones y en concreto 998 teléfonos de este modelo. Eso implica que tengo en este producto ratio visita-venta un 6,72% de ratio. Es una buena métrica para, por ejemplo, empezar a medir si cambios que hago en mis contenidos, en el behavioral content, en cómo presento las cosas, en cómo te cuento las historias, tienen un impacto o no. Al final los datos os van a dar la medida de la idoneidad de una acción, de la idoneidad de un diseño, ¿vale? Y además, también usad los datos cuantitativos. Esto es Givest, esto es una marca que fabrica suplementación vitamínica para gamers, en formato de gominola. Para gamers, sí, las rojas te ayudan a estar espabilado para jugar. ¿Qué llevan? Luteína. ¿Qué hace la luteína? Que el ojo se hidrate mucho y entonces no se te seca al jugar. ¿Qué hacen las azules? Ayudarte a dormir. Parsiflora, es todo real food, es todo sano y tal. Pero aparte de los datos cuantitativos, tengo estos datos. Lo que los usuarios hacen desplazando el ratón, dónde los usuarios hacen clic. Y ahí hay un punto muy interesante, es, ojo, que somos todos súper inteligentes. Descubre cómo funciona la suscripción aquí. Aquí, el mono, ¿vale? Que todos llevamos dentro. Pero si yo sé que la suscripción genera muchísimo interés, igual tengo que explicarla mejor, porque mis datos no respaldan lo que veo. Sobre todo, aprended sobre comportamiento, pero no sobre nuestro comportamiento, algo que a mí me ha sido muy útil. Yo empecé a leer sobre esto hace unos 15 años con una autora que se llama Susan M. Weinstein, que tenía un libro que se llama Clic aquí, Neuroweb Design, ¿vale? No tienes que aprender sobre tu comportamiento, tienes que aprender sobre el de los demás y, sobre todo, no enjuiciarlo, porque tú tienes tus sesgos y tú tienes tus heurísticos y cada uno tiene los suyos y ninguno es bueno y otro es malo, pero hay que entender el comportamiento de todo el mundo para poder hacer un diseño realmente universal. Y sobre todo, utilizad los datos, en la medida que podáis, para validar determinado tipo de comportamientos. Y sobre todo, recordad, y aquí me voy a permitir algo totalmente off-topic y gratuito, yo de niño siempre quise ser una estrella de rock y nunca lo conseguí. Entonces, intento hacer siempre cultura. Recordad a Motorhead, siempre, que esté presente en vuestras noches. Y también recordad a Bala, por ejemplo, ¿vale? Dadle una escuchada a Bala o a Bokassa, que son quizás menos conocidos, pero muy recomendables, y también siempre a Monster Magnet en el corazón. Y si no, recordad que siempre podéis recurrir al hombre, a la leyenda y al mito. Muchas gracias.